En estos momentos entra al recinto de la Cámara de Diputados el nuevo presidente argentino. Vamos a vivir en libertad. Esa libertad va a servir para construir, para crear, para producir, para trabajar, para reclamar justicia. Toda la justicia, la de las leyes comunes y la de las leyes sociales, para sostener ideas, para vivir mejor. Porque con la democracia no solo se vota, sino que también se come, se educa y se cuida. Fue una experiencia breve, efímera, pero es recordada como la mejor presidencia de los 40 años de democracia, la de Federico Pinedo, por lo menos la que menos daño hizo. Claro. Empecemos con esta humorada. Es mucho no hacer daño. En el medio, bueno, hubo antes, después hubo presidencias que en términos generales creo que hay un consenso de que sobre todo las últimas, por distintas razones, resultaron fallidas en términos de resultados en materia económica y social. Si tuviera que encontrar 1, 2, 3 elementos comunes a esas distintas experiencias. ¿A las fallidas? A las fallidas. ¿Qué es lo que le parece que falló, Federico? Y yo creo que tenemos un Estado que se duplicó. Cristina Kirchner duplicó el tamaño del Estado Nacional, aumentó 15 puntos de todo lo que produce, 15% de todo lo que producen los argentinos por año. Es el aumento del gasto del Estado Nacional que hizo Cristina Kirchner y es infinanciable. No existe ningún país que pueda financiar un Estado que se lleva la mitad de lo que todos producen. Así que lo que sucede con eso es que, para colmo de males, una parte importante de la gente se escapa y opera en negro. La economía en negro en la Argentina debe ser la mitad. Y entonces los impuestos que se pagan no alcanzan para pagar ese monstruo. Y el resultado es la quiebra. La quiebra que se manifiesta en la necesidad de tomar deuda. Cuando se acaba la deuda empezó la inflación. Cristina Kirchner, cuando asumió en el año 2007, después del Primer gobierno de Néstor 2007, Kirchner, claro. Tenía 0 de inflación. Y ahora estamos probablemente, en 200% más o menos. Así dicen los especialistas que va a terminar el año. Y Macri trató de bajarlo en un momento, bajó un poquito, subió de vuelta, hizo para bajarlo de vuelta, peleando contra esa situación, sin bajar el gasto todo lo que lo tendría que haber bajado, y bueno, y acá estamos. Usted mencionó la cuestión de la evasión. Yo sostengo siempre, es medio una obsesión que tengo, que el nivel de necesidad que tiene hoy una parte importante de la sociedad argentina, coincido con usted, que es infinanciable dadas las bases de sustentación materiales que provoca la propia sociedad, pero que también es muy complicado con estos niveles de evasión que tenemos. Pero es que la evasión es producto del abuso estatal, porque si a vos te dicen, vos trabajá, pero en lugar de poder alimentar a tus hijos, te voy a sacar el 80% de lo que vos trabajás en blanco. Vos pensás que si la mitad de la población trabaja en negro y solamente la mitad paga los impuestos, ¿no? ¿Cómo haces para poderlo financiar, para poder financiar el enorme gasto del Estado, que es la mitad de todo lo que producen los argentinos? Y no hay manera que te alcance. Entonces ponen impuestos más altos. Y los impuestos más altos, en lugar de recaudar más plata, hacen que más gente se vaya al negro. ¿Entendés? Entonces al final, es una cosa de destrucción. Tiene que venir un gobierno que diga, paremos la pelota, nosotros vamos a bajar los gastos, todo lo que sea, no sea imprescindible, no lo vamos a gastar.
y vamos a hacer un proceso para pasar la economía negra a blanca, con normas de trabajo que sean más acordes con la realidad, con más derechos para los trabajadores, que los trabajadores en negro no tienen ningún derecho, y ahí de a poquito, con esfuerzo, con trabajo, con reglas claras, con seriedad, con previsibilidad, la Argentina, que es un gran país, va a empezar a funcionar bien, pero hay que tomar esa decisión. Nosotros creíamos que este era el momento para tomarlo y lamentablemente para nosotros, creemos que para la Argentina, bueno, no estamos en la segunda vuelta con los Juntos por el Cambio, quiero decir, y entonces, bueno, no vamos a poder llevar adelante este plan de ordenamiento que teníamos previsto. Usted es un personaje interesante, importante, y por eso lo hemos convocado como testigo de parte importante de esta experiencia democrática, pero el nombre Federico y el apellido Pinedo está asociado a buena parte de la historia argentina, y es interesante cómo simboliza también una vuelta de campana muy curiosa. Su abuelo, en 1933, se hace cargo del Ministerio de Economía, fue uno de los autores del proyecto para la creación de un banco central, logró equilibrar las cuentas públicas, en aquel momento veníamos de la crisis del 29-30, claro. Hay que recordar, impuesto a la herencia, regulación para ponerle precio sostén a granos, carnes, etcétera, primer régimen de coparticipación, son todas cosas que 90 años después han estado en discusión en esta campaña electoral, lo cual resulta verdaderamente impactante. Le pido una reflexión. Bueno, son muchos temas, ¿no? Lo que pasó ahí en ese momento fue que hubo una crisis en el mundo que fue catastrófica, una crisis económica, la famosa crisis del 30 se llama, 1930, y lo que pasó es que la Argentina, que tenía una economía totalmente volcada a la exportación, nosotros éramos de los principales exportadores del mundo. En un momento llegamos a ser el primer exportador del mundo por habitantes, en la relación exportaciones por cada habitante de un país, ¿no? O sea, teníamos una economía muy exportadora, que era como el 80% de la economía, y de un año para otro, la crisis del 30, el comercio argentino bajó a una tercera parte de lo que era el año anterior. O sea, vos imaginate que vos tenés una economía de 100 y al año siguiente te quedás con una economía de 30. Y todos los argentinos se quedaron sin 60, ¿no? Entonces, sin 70 en realidad. Así que lo que pasó en ese momento es que una crisis como esta era. Lo que impacta es la vuelta de campana. Claro, ¿no? Entonces, eso digo, alguien se tenía que hacer cargo del gobierno. Mi abuelo era un diputado socialista, era un muy buen economista a pesar de que era abogado, y entonces le dijeron, él había presentado un proyecto de creación de un banco central precisamente para evitar estos grandes colapsos de la economía, y para que en los momentos de grandes crisis de destrucción el Banco Central pudiera inflar la economía para que no se destruyera tanto, y en los momentos de inflación para que la pudiera bajar. Keynesianismo va en la letra. No, ni siquiera existía. Por eso. El libro de Keynes... Es del 36, claro, por eso, va en la letra, por eso le digo. Sí. Sí. Entonces, claro, lo hicieron antes que Keynes. Pero digo, eso era normal en los bancos centrales serios de cualquier lugar del planeta, no había tanto. ¿Y cómo llegamos a rediscutir estas cuestiones en base a esta crisis? Bueno, porque después vinieron otros gobiernos que lo que hicieron fue abusar del Banco Central. En lugar de usarlo para parar las crisis, lo usaron para financiar al gobierno, para excederse en sus gastos y darle plata al gobierno para que se la gaste, para que hagan política. Y bueno, eso hizo que explotara la Argentina varias veces, ¿no? Como testigo privilegiado de lo que fue el gobierno de Cambiemos, de Mauricio Macri, y como una de las etapas, digamos, que le vamos preguntando a todos los entrevistados que van pasando por este ciclo, obviamente que los resultados económicos no estuvieron a la altura de las expectativas. Esto va de suyo. ¿Qué es lo que le parece que fue más importante para que eso se produjera? ¿El problema fue económico, el problema fue de contexto, de diagnóstico, de funcionamiento de la coalición en aquel momento? No, yo creo que fue un problema de política. Cuando nosotros llegamos al gobierno en el 2015, yo era presidente del Senado y teníamos 15 senadores oficialistas del gobierno sobre 72, ¿no?
la oposición tenía 42 senadores y la mitad más uno del Senado es 37. O sea, hacían lo que querían los opositores con nosotros. Y en esas condiciones, Mauricio Macri consideró que en lugar de hacer una transformación de entrada muy fuerte, no tenía el poder político para hacerlo y que había que hacerlo de a poquito en 5 o 6 años, en 2 mandatos. Y bueno, no llegó. Explotó la cosa al comienzo del tercer año. Tal vez con un recurso excesivo a la deuda para financiar esa... No, bueno, no, pero por este mismo Sí, tema. para financiar esa transición, digamos. Claro, había que financiar la transición. Si vos lo querés hacer en 5 años y no tenés plata, tenías que tomar deuda para ir financiando esos 5 años. Hasta que pusieras déficit cero y entonces no necesitabas pedir más plata. Mauricio Macri lo hizo eso. Al final, su último año tuvo un déficit de 0,3, o sea, prácticamente nada. Pero bueno, ahí perdió la elección y se acabó la historia. Y este gobierno lamentablemente aumentó el gasto y el déficit de una manera espectacular, que es lo que estamos viendo ahora. ¿A usted no se le escapa que en aquellos años, desde ciertos sectores del peronismo, se acusaba a otros sectores justamente de haber sido demasiado condescendientes con el gobierno en aquellos años? ¿Usted no lo vivió de esa manera? ¿Lo sintió como una oposición muy obstructivista? No, tenía momentos. Yo creo que básicamente lo que pasaba era que Miguel Pichetto era el jefe de la oposición en el Senado y nos decía: el peronismo son los gobernadores y la CGT. Si ustedes están de acuerdo con los gobernadores y con la CGT, nosotros no vamos a tener problema en el Congreso. Y entonces hubo un espacio de acuerdo grande y funcionó el gobierno. Por supuesto, con una oposición que le pedía cosas al gobierno. El gobierno tuvo problemas muy grandes de gasto, de dinero, porque antes de que entre Mauricio Macri, la Corte Suprema le dijo: le saco un pedazo enorme de los recursos del gobierno nacional y se los doy a las provincias por un fallo judicial de una disputa que llevaba no sé cuántas decenas de años. Y entonces se desfinanció el gobierno, hubo que pagar a los fondos buitres, después hubo que pagar el dólar futuro. Bueno, el primer año fue una catástrofe, ¿no? Y bueno, ahí no pudo bajar el gasto, al revés, tuvo toda esa cosa, le pagó a los jubilados los juicios que tenían, y bueno, cuando quiso hacer realmente un equilibrio de las cuentas públicas para que no haya inflación, para cortar la inflación, lo terminó de hacer el último año de su gobierno. Después de que se cortó el crédito claro, internacional. Se cortó a la mitad de camino en el 2017. 18. Abril del 18 Abril me del parece 18. que fue un punto de inflexión, Federico. La Argentina convirtió la palabra crisis en un oxímoron, porque la crisis pasó a ser permanente cuando se supone que por definición son fenómenos transitorios. Esta crisis permanente creo que en buena medida explica el surgimiento de un tercer actor político importante, paleolibertario, de ultraderecha, lo denominamos muchos, yo me incluyo en esa idea. ¿Implica esto un riesgo para la democracia? ¿Es algún tipo de peligro? Si no para la democracia como sistema, sí para ciertas normas de convivencia que más allá de la grieta se habían mantenido. Digo, la descalificación violenta del adversario, del distinto. ¿Siente preocupación por esto que está pasando? Lamentablemente eso es largo en la Argentina, ¿no? Yo recuerdo que el oficialismo ponía afiches de periodistas y a los chiquitos del colegio los llevaba a que les escupieran. Entonces, más violento que eso, o el ataque contra Macri rompiendo las piedras de las plazas, que casi matan a los policías que estaban ahí, cuidando el Congreso. Entonces, me parece que el tema de la agresión, incluso violenta, lamentablemente tiene demasiados años. Yo creo que hay que terminar con eso. Claro, y demasiados actores, también recordemos, venimos de un atentado a la vicepresidenta. Bueno, todo lo que usted ahora dice también me parece que tiene que estar en el listado. Es una locura todo eso, eso es una locura. Y lo que hay que hacer, si vos querés construir paz, tenés que tener paz. Vos no podés ser un violento y bueno, no vas a construir paz, ¿no? Así que lo que hay que hacer es que haya gente de paz que sea democrática de verdad, que respete a los que piensan cosas diferentes
y que tenga la actitud de buscar soluciones consensuadas. Nosotros lo hicimos mucho en el periodo de Macri, porque éramos minoría en el Congreso, así que estábamos obligados a acordar con la oposición. Espero que lo hubiéramos hecho igual, aunque no estuviéramos obligados, pero de hecho estábamos obligados, así que lo hicimos. Y funcionó. Había una cosa en el Congreso, una cosa de, salvo el tema de las piedras, y salvo con el kirchnerismo muy extremo, con el resto del sistema había como una conversación constructiva. Y bueno, yo creo que hay que volver ahí, no es imposible, pero sí, yo creo que hay que militar la no violencia. Usted es un hombre con posiciones personales muy firmes, muy conocidas, con un posicionamiento también muy conocido, pero también es ponderado como un hombre de diálogo. No, por esto que le estoy diciendo. Y por eso, pero a esto voy. No hubo en el kirchnerismo, en Juntos por el Cambio, en la prensa, un recurso excesivo a la grieta en estos últimos años. ¿Es posible avanzar un poco más allá de todo eso y restaurar normas de convivencia un poco mejores? Es posible y es extremadamente deseable, ¿no? Porque además cuando vos empezás una especie de guerra contra el adversario político, al rato ya el que está dueño del Estado empieza a usar las herramientas del Estado para atacar al otro y eso no sabes dónde termina. Déjeme volver en ese sentido a Javier Milei, para conocer su punto de vista y también ver, estamos entre la primera y la segunda vuelta mientras grabamos esto, lo aclaramos, para ver hacia dónde puede ir la Argentina también en estos términos. Él no parece hacer demasiados aportes en este sentido. A ver, la pregunta es si el sistema puede conducirlo en un sentido más, por lo menos más calmo, más tranquilo, o si hay que acostumbrarse a que este tercer factor político que surge y que tiene visos de perdurar de alguna manera, más allá del resultado de las elecciones, viene a aportar esto, que el zurdo es tal cosa, que los radicales son tal otra, y no quiero seguir con la enumeración. La gente de él, yo lo conozco muy poco a Milei, pero la gente de él dice que él tenía que llamar la atención en la campaña electoral, que ahora, después de la primera vuelta, él va a mostrarse más moderado, más respetuoso. De hecho, tuvo una conversación con mi candidata, que era Patricia Bullrich, era porque ya no es más candidata, Patricia Bullrich, por las cosas que nos había dicho, ¿no? De insultos de todo tipo. Y bueno, se pidieron disculpas ahí, qué sé yo, en privado, porque tienen causas judiciales, bueno. Así que espero que eso sea así. Yo creo que además el sistema democrático naturalmente está diseñado para contener los excesos. De alguna manera, nosotros contuvimos muchos excesos del kirchnerismo con nuestra presencia parlamentaria. Así que yo creo que tenemos que todos tranquilizarnos y tratar de que el sistema funcione sobre esto, que yo creo que es la palabra esencial del sistema democrático, que es respeto. Sin ignorar lo que usted mencionaba y traía a colación de las fotos de periodistas, los scratches, etcétera, ya que esto es una conversación más que una entrevista estándar en la que es pregunta-respuesta, a mí en lo personal me hizo mucho ruido durante la campaña de Patricia Bullrich el uso de una terminología, primero muy centrada en la cuestión del antikirchnerismo, ¿no? Que a mí me parecía que ya atrasaba un poco, pero sobre todo el uso de cierta terminología en la que llegó a hablar, y esto es textual, de eliminar, erradicar. Creo que también eso merece una reflexión, sobre todo porque dado el resultado pareciera que no fue un recurso muy eficaz. El kirchnerismo logró... A los kirchneristas le preguntan las mismas cosas. Sí, no, pero está bien, yo no estoy de acuerdo con esas palabras. El kirchnerismo logró dividir la oposición. El kirchnerismo está en una situación política desesperante, la oposición le iba a ganar la elección, logró dividirla. Y la verdad que le salió bastante bien, dividió casi por la mitad. Y bueno, cuando vos tenés un enemigo del 60% y lo dividís en dos pedazos de 30, o de 30 y 24 al final, tenés un éxito político, ¿no? Estás ganando la elección con algo más de un tercio del electorado y 2 tercios en contra. Pero
Creo que eso pasó, creo que eso llevó a Juntos por el Cambio a una postura más extrema para tratar de marcar dónde estábamos parados en el sistema político, que es donde estamos parados desde hace 20 años. Y efectivamente se usaron esas palabras que a mí no me parecen buenas palabras. ¿Qué rol les cabe a figuras importantes, dominantes de la política de los últimos 10 años por lo menos, más, 15 años en el caso de Cristina Kirchner? Me refiero a ella, me refiero a Mauricio Macri en la nueva etapa, Federico. El kirchnerismo, estamos en una universidad, ¿no? El kirchnerismo basó su acción política en un libro, que era un libro de Ernesto Laclau, que es un sociólogo, creo que es un sociólogo, no sé qué profesión tiene Laclau, pero creo que sí, que se basa en la defensa del populismo, diciendo hay que elegir un enemigo y dividir la sociedad. Entonces ese es el mecanismo de gestión política. Vos tenés que inventar un enemigo, elegir un enemigo, dividir la sociedad, vos sos los buenos, el otro es el malo, y entonces tenés que hacer una enorme confrontación contra el otro, y ese es el sistema populista que Laclau defiende. Yo creo que el kirchnerismo se compró esa tesis politológica, no sé cómo se llama, Sí. Y hicieron eso en la práctica. Y entonces, bueno, cuando vos generás eso, por supuesto que viene la respuesta, siempre hay temas de acción-reacción. Así que eso me parece que generó un sistema político de un nivel de confrontación por momentos intolerable. Yo fui presidente del bloque nuestro en la Cámara de Diputados, que es más combativa que el Senado, durante 3 mandatos, o sea, 12 años. Entré cuando entró el kirchnerismo, me fui de la Cámara de Diputados cuando se fue Cristina Kirchner. O sea que tuve todo el kirchnerismo y yo era presidente de uno de los bloques más combativos de la oposición. Y era intolerable, era un tema de una presión intolerable, de agresión, de descalificación, de que no podías modificar una coma de una ley. Una cosa... Hubo una simbiosis de cualquier manera, ¿no, Federico? Un poco. Pero por también supuesto, en base a la, por supuesto, eso va generando la reacción espejo de eso. Así que eso fue terrible, me parece, además una pérdida de energía fenomenal de la sociedad. Y muy paralizante para cualquier gestión. Por eso, en lugar de vos cuando vos querés crecer, tenés que poner la energía en crecer. Ahora, si vos ponés la energía en pelear, bueno, entonces no crecés, porque te estás dedicando a otra cosa, ¿viste? En la vida te pasa lo mismo. Así que, bueno, es eso. Lamentablemente se puso tanto foco en la confrontación que con esa cosa de la persecución, de la acusación, de todo, bueno, al final fue una catástrofe. Nosotros en un momento dado queríamos que le iban a meter preso a Mauricio Macri cuando era jefe de gobierno, y lo hacían con tipos de la CIDE, que después se descubría que eran tipos de la CIDE, que estaban haciendo una operación. Una cosa vergonzosa. Del otro lado y después nosotros decíamos lo mismo de nosotros. Y bueno, sería bueno cortar con todo eso, ¿no? Es un asco eso, es un asco, no se puede vivir así. Además, la gente está en el medio y ahora hemos llegado a un nivel de crisis tal que es indispensable cortar esto. Por eso nosotros estamos muy preocupados con esta situación que estamos enfrentando entre las 2 elecciones, entre la primera vuelta y la segunda, porque la verdad que nosotros creíamos que esto había que cortarlo. Y tenemos mucho miedo de que siga, ¿no? ¿Tiene temor de que esa dinámica siga? De hecho no frena, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pero bueno, nosotros tenemos una representación parlamentaria muy grande, y creemos que vamos con un buen liderazgo político, creemos que vamos a poder tratar de bajar eso y de construir. Hay que ver quién es el presidente, tratar de moderarlo, por las buenas o por las malas quiero decir, o por la convicción, o si no por la presión de los diputados nuestros y de los senadores nuestros. Y si es que nos toca, bueno, nosotros vamos a hacer oposición siempre, pues cualquiera que sea el candidato. ¿No habría en caso de triunfo de Javier Milei la posibilidad de un cogobierno con un sector del PRO? No lo estamos pensando, nosotros hemos dicho que unilateralmente, sin ninguna negociación, sin ningún cargo, sin ninguna conversación de ese tipo, que nosotros creemos que no tiene que seguir el kirchnerismo. Esa es la posición nuestra. Y
sea él o sea Massa, trataremos de contener las cosas en las que no estamos de acuerdo, que son muchas. A modo de balance de estos 40 años, hablamos de muchos de los problemas del funcionamiento de la democracia, sobre todo dados por la actitud de muchos actores de la democracia. ¿Logros en estos 40 años que usted destaque? Bueno, tuvimos, yo creo que tuvimos buenos momentos en la democracia. Por ejemplo, valoro excepcionalmente sobre todo desde acá, ¿no? Yo era un gran opositor. Mi primer cargo electivo lo tuve de chico ahí en el gobierno de Alfonsín, opositor al gobierno de Alfonsín. Yo creo que el gobierno de Alfonsín fue muy importante en cuanto a construcción de esto, de respeto democrático, ¿no? De funcionamiento del sistema democrático, que fíjate que cuando los militares carapintadas trataron de alguna manera imponer su posición al presidente democrático, la totalidad del sistema político estuvo con el presidente Alfonsín. Y eso es producto también de la actitud del presidente Alfonsín, porque si vos lo tenés a Hitler ahí, no vas a acompañarlo. Pero Alfonsín lo acompañamos todos. Entonces, esa primera etapa democrática, de consolidación democrática, me pareció excepcionalmente importante. Después vino el gobierno de Menem. Y el gobierno de Menem eliminó la inflación, que tenía 60 años en la Argentina. Parecía que no podíamos salir nunca más de la inflación. Y vino Menem, primero tuvo 2 hiperinflaciones, sí, claro. Y después 2 hiperinflaciones, vino Cavallo y estableció la estabilidad. 10 años. 10 años en la Argentina es un montón. Después, lamentablemente, el propio Menem fue el que destruyó todo eso para empezar a gastar plata para ser recontraelecto, y destruyó su propio sistema, ¿no? Entonces, pero ese momento de 10 años yo decía, el primer gobierno democrático consolidó la democracia, el segundo gobierno democrático consolidó la estabilidad. Parecía que arrancaba. Por supuesto, lleno de cosas que no estábamos de acuerdo, muchos, ¿no? Hiperinflaciones y cosas feas, pero bueno, al fin uno miraba y decía, bueno... Tenemos las dos cosas la en verdad, ese momento. De acá parece que vamos a salir. Vino la crisis del 2001, que fue como que nos tira abajo un tren, y después vino el kirchnerismo, y acá estamos. ¿Le reconoce algo al kirchnerismo positivo? Bueno, el kirchnerismo ya que estamos analizando periodos, tuvo ¿no? varias etapas. Tuvo una primera etapa muy buena, ¿no? Agarró un buen ciclo, pero al mismo tiempo Kirchner decía que tenía que tener superávit gemelos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que vos gastás menos de lo que recaudás, y te queda un poquito para hacer alguna cosa especial que tengas que hacer. Eso era Kirchner al principio, que le decían que tenía una libreta almacenero, porque hacía las cuentas y no gastaba más de lo que tenía, que ojalá hubiéramos seguido por ese camino, que estaríamos salvados, y después que vendíamos más de lo que comprábamos, ¿no? Al mundo. Al mundo. Y bueno, eso era una cosa increíblemente virtuosa, que si se hubiera mantenido, la Argentina habría agarrado un momento de crecimiento de la economía mundial extraordinario. Y lamentablemente, cuando terminó el gobierno de Néstor Kirchner, se empezó a gastar de vuelta mucho más de lo que se tenía, y después se empezó a vender menos de lo que se compraba, y bueno, y acá estamos. Malvinas, usted es un hombre muy conocido y muy reconocido por su respaldo a la causa nacional. Yo soy malvinero. Totalmente. Que no hay tanta gente malvinera. A eso voy. Siempre se dice que Malvinas es una política de Estado y un consenso de toda la dirigencia política. Yo no creo que sea así. ¿Usted qué opina? Se han escuchado cosas en esta campaña, creo que la causa, ¿no? Malvinas sí es una causa que tiene una convicción de los argentinos de que es una causa que tenemos razón y que tenemos que recuperar las islas. Así que eso, en ese aspecto sí. Ahora, lo que a mí me molesta en el tema Malvinas es que se utilice el tema Malvinas como un argumento de política interna, como diciendo, bueno, y entonces vos perjudiques el objetivo de recuperar las Malvinas. Nosotros, ¿qué le decimos al mundo todos los años? Vamos a las Naciones Unidas y le decimos al mundo, apóyenos. ¿Cómo nos apoya el mundo?
votan una resolución que dice: instamos a la Argentina y a Gran Bretaña que se sienten a negociar la soberanía de las islas. Eso dice las Naciones Unidas todos los años. Bueno, entonces nosotros le pedimos al mundo que vote eso. Y después, ¿qué hacemos en la política interna? Nos pasamos insultando a los ingleses, tirándoles bananas, qué sé yo. Bueno, entonces, ¿alguien piensa que nos vamos a sentar a negociar tirándole bananas a los ingleses? ¿Que se van a sentar a negociar por eso? Al revés, le damos la excusa de no sentarse nunca a negociar. Entonces, estamos perjudicando la causa Malvinas para hacer política interna diciendo: yo soy de los buenos, pues insulto a los ingleses, como hacemos en la cancha, el que no salta es un inglés. Bueno, en la cancha está buenísimo, pero acá, si vos te estás quedando sin poder conversar para recuperar las islas, al final el resto del mundo te va a decir: flaco, si vos querés tirarle bananas a los ingleses, no nos vengas a pedir en Naciones Unidas todos los años que te apoyemos a dialogar si vos estás impidiendo el diálogo. Ahora también, este es un punto, claramente. También se han escuchado pronunciamientos, incluso en esta campaña. Bueno, usted estuvo mencionado como posible canciller en caso de que Patricia Bullrich hubiese vencido en las elecciones. La eventual canciller de Javier Milei en determinados momentos hizo una declaración bastante confusa que lo obligó a Milei a dar explicaciones. Ella habló de respetar ni los intereses ni los deseos, sino los derechos de los isleños, ¿no? Una cosa que también dio la pauta de que el compromiso tal vez con la causa Malvinas no estaba tan claro en ese espacio. Yo creo que ella no habló ni intereses ni deseos, que esa es la vieja discusión que existe en la Argentina con Gran Bretaña. Nosotros decimos que tenemos que respetar los intereses de los isleños, los británicos dicen que tenemos que respetar los deseos de los isleños, lo que ellos quieran, y nosotros decimos: no, lo que ellos quieran no, pues este es nuestro territorio. Entonces, los deseos sería: seguimos siendo una colonia o nos independizamos. Sí, y Argentina no puede reconocer esto. Es lo mismo si dijéramos: bueno, vamos a respetar los derechos de los isleños respecto de San Juan. Entonces los tipos dicen: bueno, yo me quiero quedar con San Juan. Y digo: flaco, no se puede quedar con San Juan. Entonces, esa es la discusión eterna que tenemos con Gran Bretaña, que tenemos que saldar algún día de alguna manera. Ahora, Diana Mondino habló de derechos, que es un error. Usó una palabra que no la tenía que usar. Después hablé con ella. Y ella, bueno, leía la Constitución, viste que la Constitución tiene una cláusula interesante para la negociación, que yo quiero la negociación, y el senador Eduardo Menem, cuando era senador en ese momento, Eduardo Menem, el hermano del presidente Menem, incorporó en la Constitución esta cláusula poniendo que la Argentina iba a recuperar las islas por medio de, respetando el derecho internacional, o sea, por medio de la negociación, pero decía, respetando el modo de vida de los isleños. Y esa, yo siempre le decía a Eduardo, a Menem, que era una frase muy feliz, porque es una frase que es amplia y que permite una negociación. ¿Qué quiere decir respetar el modo de vida de los isleños? Te permite una negociación y una búsqueda de un acuerdo razonable. Así que yo creo que ese es el camino para establecer una negociación para recuperar la soberanía. Y bueno, y Diana Mondino, en lugar de decir el modo de vida, respetar el modo de vida, dijo respetar los derechos. Falta de experiencia, tal vez. Me parece a mí que es eso, sí. La política, vamos a tener un gobierno, sea cual sea, ¿no? La política... Afortunadamente. Sí, seguro que sí. ¿La política puede darse el lujo de seguir como sin nada o tiene que darle determinadas señales muy claras a la sociedad para salir de un estado de cosas bastante revuelto y crítico? Si yo fuera presidente, lo que haría es llamar a mis opositores de verdad. ¿Quiénes son los de verdad? Los opositores de verdad son los que no piensan como yo. No buscaría unos opositores truchos. Todos, incluso los kirchneristas. ¿Usted convocaría? No, básicamente los kirchneristas. Yo convocaría a mis adversarios que sean serios, que sean de buena fe y que sean de verdad. Porque vos, para dialogar, necesitas tener un objetivo común y necesitas tener buena fe. Si no tenés esas dos cosas, no podés dialogar. Dialogar quiere decir razonar junto con el otro. Nosotros dos no podemos razonar juntos si no tenemos un objeto común sobre el cual reflexionar, ¿no? Tenemos que reflexionar juntos. Ese es el diálogo. El diálogo quiere decir razonar en conjunto con el otro.
Bueno, y tampoco podemos dialogar o razonar en conjunto si no tenemos buena fe, si vos me querés engañar, bueno, o yo. Entonces, yo, si fuera presidente, hablaría con mis opositores de verdad, no con unos truchos, viste, que le tiro una mandarina y hace lo que yo quiero, ¿no? Los tipos de verdad. Dice, flaco, a ver, estos son los problemas de la Argentina, que son suficientemente grandes como para que todos los veamos y sepamos cuáles son. ¿Cómo hacemos vos cómo creés que hay que hacer para resolver este tema? Y entonces, bueno, si me tocara a mí, yo le diría a Luciano Laspina, que es nuestro economista, a ver, vení, Luciano, vamos a ver que es un tipo serio, un tipo de bien, vamos a hablar con esta gente, a ver, démosle nuestra opinión. Queremos tal cosa, tal otra, qué sé yo. Y le diría al presidente, mira, presidente, decime por qué te parece que no es sensato lo que te estoy diciendo. Decime por qué vos crees que hay otro camino mejor que ese. Eso es un diálogo. Y bueno, eso sería muy virtuoso. En esa hipótesis virtuosa, ¿usted llamaría a Cristina Kirchner incluso? Sí, yo con Cristina Kirchner tenía diálogo. Bueno, y tengo diálogo. Si levanto el teléfono, hablo con Cristina. Pero el tema es que ella era senadora cuando yo era presidente del Senado. Claro. Incluso cuando ella era presidenta teníamos algunas veces diálogo. ¿Sabe por qué le pregunto? Me parece que sin esto no salimos. Yo era un opositor. Es por eso le dije que sus línea, posiciones ¿no? están claras, y de hecho las explicitó en esta conversación también, sí. Pero insisto con esto y con casi todos los invitados, ya me estoy poniendo un poco monotemático, percibo que sin ese nivel de diálogo no salimos. Yo creo lo mismo, realmente creo lo mismo. Pero bueno. Sin embargo, igual... Sí, ahí lo iba a chicanear un poco. No, digo, yo creo que los dirigentes de los distintos partidos tenemos que hacer el esfuerzo de, aunque no tengamos ninguna función. Yo no tengo ninguna función. Yo me fui del Senado en el 2019 y me puse a trabajar de abogado. Y volví a la vida privada y vivo de mis trabajos. Pero sigo trabajando en política, la acompañé mucho a Patricia. Y le digo, no importa que no tengamos ninguna posición ni nada, lo que importa es que por ahí tenemos algo de valor moral como para decirle, flaco, para un minuto, ¿viste? Para un minuto, es la Argentina, baja un cambio, qué sé yo, pensémoslo. A Javier Milei. A Milei, a Massa, a quien demonio sea. Sin embargo, usted, pese a todo esto que está diciendo, y ya para ir redondeando, el rechazo o la oposición al kirchnerismo es lo que en este momento orienta su posicionamiento. Me da miedo el kirchnerismo. Me da miedo. ¿No lo nota diluido dentro de lo que es todo el armado de Unión por la Patria en el contexto de un llamado a un gobierno de unidad? Lo mismo dijeron con Alberto Fernández, que estaba diluido, que qué sé yo, quería controlar a Cristina porque la había insultado un poquito antes, y mira dónde estamos. Así que la verdad, esa propensión a la persecución, a la exclusión del otro, al capitalismo de amigos, eso de hacer negocios con el Estado, muy destructivo eso, muy destructivo, y hace mucho daño a la población. Así que me da miedo porque hace 20 años están haciendo lo mismo. Para cerrar, ¿optimista, pesimista para lo que sigue en nuestra democracia? Ahora yo siempre soy optimista, pero digo, bueno, lamentablemente en el corto plazo soy pesimista. Yo creo que estos muchachos se han generado una hiperinflación, ahora estamos esperando que explote, y eso es una cosa tremenda. Yo tuve una reunión con la mesa de la CGT hace un tiempo largo ya, y les decía, nosotros hemos salido de grandes crisis, la del 89 de Alfonsín, la del 2001, con 50% de pobreza. Nunca entramos a una crisis con 50% de pobreza. ¿Cómo vamos a salir de una hiperinflación entrando con 50% de pobreza? Es una destrucción social que no tiene límite, ¿no? Vos pensás que 1.000 pesos es $1. Entonces acá un tipo que gana $1.000 se considera rico. En Europa los miserables ganan $1.000. Y acá se considera el 10% más rico. Entonces vos decís, la destrucción de la Argentina es una cosa fenomenal. Y bueno, entonces tenemos que, de vuelta. Todo es un baño de humildad, ¿no? Para abordar esto. No solamente humildad.
La gente que tiene un poco de años, como yo, deberíamos hacer algo para dejarle algo mejor a nuestros hijos. No podemos decir, bueno, me voy y queda esta catástrofe para los pobres chicos que... Poco patriotismo, entonces. Sí, patriotismo y paternalismo, digo, ser un buen padre, qué sé yo, ¿viste? Federico, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vos.